Hoy es 9 de septiembre de 2022. Hace muy poquito estuve en Arromanches, en Normandía, en Francia, y pude ver la playa de Arromanches, donde los ingleses construyeron ese puerto artificial que sirvió para el desembarco de Normandía. Pude estar en la playa de Omaha Beach, donde miles de soldados norteamericanos también perdieron la vida en ese desembarco de Normandía. También en Arromanches murió bastante gente. La verdad es que la guerra, el horror de la guerra son terribles. Estaba volviendo ya del trabajo y en la autopista, en la carretera hacia Toulouse, y un cartel Oradour-sur-Glane. Y es aquí, me encuentro en Oradour-sur-Glane. Una pequeña población. Acabo de salir del memorial de Oradour-sur-Glane, una pequeña población, a unos 300 kilómetros de Toulouse, y esto pone los pelos de punta. En el memorial había una serie de fotografías de las más de 600 personas que aquí, bueno, iba a decir perdieron la vida, pero no es exactamente así. Las 600 personas a las que le arrebataron la vida los alemanes, los nazis. Quiero enviar un mensaje a todas las personas que están apoyando a Putin en esta cruzada contra no sabemos exactamente qué, esta imbecilidad que está cometiendo. La guerra es lo peor que hay. Desde luego os puedo asegurar que ver las caras, los rostros de estas más de 600 personas a las que segaron la vida aquí de una forma brutal. Incluso, fijaros, esto es terrible. He escuchado y visto un pequeño vídeo donde en la iglesia cerraron a más de 400 mujeres con niños. Bueno, fue terrible, fue terrible. Y ahí dentro cerraron la iglesia, les metieron una serie de bombas para que se asfixiaran y luego quemaron absolutamente todo, derribándose el techo encima de ellas y abrasando a estas mujeres y a estos niños. Es terrible, terrible. Las historias de dolor, las historias de sufrimiento de las personas, de la humanidad aquí en este pueblo son terribles. Puedes ver lo que queda del pueblo. Personas, gente que estaba tranquilamente en su casa y de repente, de un momento al otro, ven llegar camiones, tropas nazis, empiezan a tomar el pueblo, lo envuelven, lo cercan y a partir de ahí empiezan a fusilar a la gente en pequeños grupos. Francamente creo que es terrible, es algo realmente terrible. Creo que esto no debería volver a pasar. Me parece muy lamentable que en el año 2020 estemos en guerra, una guerra que es absurda, que no tiene ningún tipo de sentido. Y muchos me diréis, sí, bueno, pero es que la OTAN está poniendo armas muy cerca de Rusia. Yo creo que no os habéis informado muy bien, amigos míos. En Rusia está cercando la Antártida desde 2004, está volviendo a rearmar bases que sirvieron en la Segunda Guerra Mundial desde el 2004. Esto lo ha hecho ante Occidente también. No voy a ser yo quien defienda a Occidente, pero tampoco voy a defender a los rusos. La guerra es lo peor, la guerra es lo más absurdo que podamos de alguna forma imaginar, lo peor que le puede pasar a la humanidad. Estas casas están absolutamente como quedaron en su día. Voy a intentar que veáis una de ellas por detrás mío. Si puedes ver una. El pueblo ha quedado exactamente como lo dejaron los alemanes. Y francamente, yo creo, amigos míos, que esto es terrible.
la guerra es lo peor, y en eso creo que estamos todos de acuerdo. Voy a acabar de visitar el pueblo y os digo que da cierto respeto. Me ha costado muchísimo en el memorial contenerme, porque la verdad es que cuando ves esas caras, esas personas, esos niños, ¿no? Incluso la fotografía de esos niños a punto de ir a la escuela, o incluso ese día que se hacen esas fotografías típicas, que en Francia se hace muchísimo esto. Yo tengo fotografías en la escuela en Francia donde pues de alguna forma nos hacíamos una fotografía de recuerdo, ¿no? Y ver esas fotografías de recuerdo con esas más de 20 almas por clase, y que fueron luego vilmente ejecutadas por los alemanes, me da mucha pena, me da mucha lástima. Voy a poner una piedrecita aquí. Hay muchas piedrecitas. Fijaros en varias cosas, ¿eh? La más importante para mí es que ahora mismo, y hay muchas personas que no han asumido aún que en Europa estamos en guerra, porque Ucrania está en Europa, amigos míos. Ucrania está en Europa. Y quien no asuma esto, quien no entienda esto, es que tiene un problema. Y quien defienda la barbarie de la guerra, es que tiene otro problema. Es que realmente algo en su cabeza no funciona bien, os lo puedo asegurar. En fin, quería compartir esto con vosotros, quería enseñaros el horror de cómo queda una población como esta. Muchas veces lo vemos en internet, ¿no? Ahí se ve al fondo un coche completamente calcinado, unos caballos parecen. Y la verdad es que, perdón, este horror está... El hecho de cómo ha quedado absolutamente todo con la guerra devastado es algo terrible, terrible. Espero que ningún seguidor de Misterios Universales, que ningún seguidor de mi canal de YouTube apruebe la guerra contra Ucrania, apruebe la invasión de Putin contra Ucrania, apruebe el asesinato de centenares de niños, de mujeres, la barbarie que comporta la guerra. Ninguna guerra, amigos, es justificable. Ningún tipo de guerra es justificable. Ningún motivo es suficiente para que el ser humano se mate entre él. Pero desgraciadamente esa es la esencia del ser humano. Esa es la esencia del orgullo, la avaricia. No solo eso, sino también el hecho de que pues muchas veces no seamos capaces de sentarnos en una mesa y de alguna forma acercar esas diferencias que muchas veces pues nos separan. Y lamentablemente el mundo tecnológico nos lleva también a peores guerras, guerras menos humanizadas, guerras hace muy poco lo decía, con tecnología artificial, con drones, con máquinas que no tienen conciencia, que solo saben que tienen que aniquilar a algo que un ser humano les ha dicho que es su enemigo. Espero que de alguna forma, no sé exactamente cómo, pero que esta guerra de Ucrania acabe pronto. Estos días visitando Normandía, visitando Oradour-sur-Glane, hoy aún tengo, ya estaba convencido, aún tengo más claro y tengo pleno convencimiento aún más ratificado que siempre, que las guerras no conducen a ninguna parte. Un abrazo desde Oradour-sur-Glane y espero que nos veamos muy prontito.